Qué bueno saludarlos, hermanos amados. Buenas noches. Que la paz de Jesucristo inunde su casa, su corazón, su vida. Está cansado, descanse un poco. Hablemos de Dios. Hablemos de nuestro aprendizaje. Somos una iglesia que avanza, que va por más conocimiento en este caso. Una iglesia que no se va a dejar impresionar ni enseñar con alguna dificultad de parte de otras congregaciones o de otros credos o de otras tendencias. Quiere aprender directamente, y para eso nosotros nos preocupamos para que usted pueda aprender la Biblia tal cual como es, la enseñanza de la palabra de Dios sin distorsiones, legítimamente aprendida. Estamos viendo la vida de los hijos de Isaac. Y hoy quiero en esta noche hablar sobre la importancia de la primogenitura, porque sí es importante el primer hijo. Quiero orar con usted, hermano amado, para que el cansancio se vaya de su cuerpo, para que se relaje un poquito y esta enseñanza pueda quedar claramente en usted. Padre, gracias. Pongo delante de ti a toda la iglesia, a mis hermanos que me acompañan, a mis amigos que me acompañan en estas lecciones. Permíteles, oh Dios Todopoderoso, que los conceptos sean ordenados al aprenderlos, que queden almacenados en orden y que al evocar su conocimiento vuelva enseguida, Señor. Queremos aprender más de los hijos de Isaac, Esaú y Jacob. Ayúdanos a que este recuerdo quede imborrable en nuestro corazón para adquirir de él también enseñanzas importantes para nuestra vida y familia. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias. Amén. Y amén. Bueno, habíamos hablado en la lección anterior de cómo fue el embarazo, de la lucha que había entre Jacob y Esaú, que Rebeca tenía un embarazo de alto riesgo que debía terminar en cesárea. Hablamos de que se movían mucho los bebés y ella inquieta fue y le preguntó: Señor, si esto es para maldición, más bien quítame la vida. ¿Por qué esto es así? Y Dios le respondió a Rebeca: 2 naciones hay en tu seno y pelean. Y el menor gobernará al mayor, o el mayor le servirá al menor, lo cual no era de ninguna manera la costumbre de ese tiempo. La diferencia más marcada entre estos dos muchachos es que uno era espiritual, Jacob, y Esaú, carnal. Además de diferencias físicas, porque no eran gemelos, eran mellizos. Se parecían en nada, no se parecían en nada. Había una marcada diferencia espiritual. A Esaú le gustaba cazar. Jacob por fin está tranquilo en la casa con su mamá. Entonces los padres de Jacob y Esaú, Rebeca e Isaac, decidieron adoptar cada quien a uno de sus hijos para cuidarlo, para mimarlo más. Entonces decidieron, o se dio así, que Jacob era el mimado de Rebeca y Esaú era el mimado de su padre Isaac. Y así crecieron. La diferencia entre Jacob y Esaú se hace manifiesta, o más manifiesta, porque ambos, a pesar de ser Esaú el primogénito, tenía competencia. Jacob también quería ser primogénito. Y entonces todos los días pensaba cómo él podía hacer para obtener esa primogenitura, que es igual a bendición. El hijo mayor tenía derecho a todas las bendiciones de su padre. Según la tradición, el día que Abraham murió, Jacob precisamente había hecho un guiso, un potaje de lentejas. A mí me gusta la lenteja guisada. A todos creo que nos gusta con arroz. Como parte de la comida de luto, precisamente, entiéndase que había una costumbre ahí, y una parte de la comida de expresión de dolor y de duelo era preparar lentejas. Al contrario, ese día Esaú había salido a cazar.
Y al llegar en la tarde cansado, tomó una decisión. Atención, voy a leer la palabra. En Génesis 25, del 29 al 34, la palabra de Dios dice así. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. ¿Cómo vino? Agotado. Entonces Esaú dijo a Jacob, la propuesta, escuche que el que está proponiendo es Esaú. Te ruego me des a comer. Le propone, dame comida. Un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado y eso va a renovar mis fuerzas. Por eso lo llamaron Edom. Véndeme primero tu primogenitura, exclamó Jacob, quien hace la contrapropuesta. No te doy si no me vendes tu primogenitura. Contestó Jacob. Mira, yo estoy a punto de morir, dijo Esaú. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura. La negociaron por un plato de lentejas. Desde entonces el famoso plato de lentejas aparece en el escenario político, en el escenario familiar, en el matrimonio, etcétera, etcétera, durante las discusiones. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció, dice la palabra, Esaú su primogenitura y su oportunidad de tener autoridad sobre su hermano Jacob. Esaú estaba más interesado, quiero que reflexione conmigo, iglesia, en satisfacer, como era un hombre carnal, su deseo inmediato y temporal. Sencillamente me satisfago, como, quedo harto y haré otra cosa. No me interesa sino comer. Y este hombre cocina muy bien, ¿eh? Jacob. No le importaba decir, y dijo, ¿de qué me sirve mi primogenitura? Y me voy a morir pronto. ¿De qué me sirve eso? Renunció a ella. La negoció. Por un plato de lentejas que iba a satisfacer solo su apetito por un rato. Saúl estaba preocupado por satisfacer sus deseos temporales que por la herencia familiar. No le importaba mucho. Se dejó llevar por la carne. Y aquí hago otra reflexión. Los seres humanos, conocedores de Dios incluso, en muchas ocasiones queremos satisfacer la carne, el placer, llámalo como tú lo quieras llamar, que no es más que una satisfacción y un gusto momentáneo, pero que puede traer dolor toda la vida. Toda la vida. Esaú, era este tipo de hombre. Yo como y me harto y hasta luego, aunque sienta hambre después. Hoy en día puede hacerse un negocio similar. Yo vendo mi espiritualidad por el adulterio, por la riqueza, mala vida, por la violencia o por cualquier otra acción carnal, mundana. Renuncio a lo espiritual. No lo quiero más. No me ha servido de nada. Hay gente hoy en día que desprecia los valores espirituales. Lo mismo que hizo Esaú en aquel momento. Y yo hoy motivo a la iglesia Más Esperanza de Vida a recuperar estos valores, a mantenerlos siempre abrazados en el corazón. No estamos dispuestos a negociar nuestra vida, nuestra espiritualidad, por tan poca cosa. Preferimos vivir y preferimos morir de la mano del Señor.
Jesucristo. No se deje llevar por la carnalidad. No se deje llevar por las emociones. Tenga la rienda de sus emociones. Esaú anhelaba una satisfacción temporal, en cambio Jacob quería la primogenitura y aprovechó el momento oportunista. Aprovechó el momento para comprar su derecho a ser el primogénito. Y desde ese momento fue el primogénito. Fue el primogénito. Jacob anhelaba aquello que estaba destinado para Esaú por derecho propio, ¿ah? Por derecho propio. Había nacido primero. Le correspondía la primogenitura y le correspondía gobernar sobre su hermano Jacob. ¿Por qué Esaú vendió su primogenitura? ¿Por qué tú y yo tenemos que vender nuestra espiritualidad al mejor postor, alejándonos de Dios por un placer momentáneo, 5, 10 minutos, y una vida de dolor permanente? Perdemos el favor de Dios cuando pecamos, cuando vendemos nuestra espiritualidad por un plato de lentejas. Pido a la iglesia estar en oración permanente para que este evento no nos ocurra a nosotros. Porque el que está firme, mire que no caiga, dice la palabra. Dirijámonos a Dios con humildad, pidiéndole: Señor, no permitas que yo negocie mi vida espiritual centrada en ti. Había cerrado el negocio Jacob con Esaú. Ya Dios lo había dicho. Por eso el Señor no se equivoca. El mayor le servirá al menor. Y Rebeca oyó aquello. No, eso no puede ser. Sí, es que lo estoy diciendo yo, Jehová Dios. Y a partir de ese momento en que se negoció el plato de lentejas, iglesia, la palabra de Dios cobraba valor y cobraba vigencia en la vida de esta familia. Y entonces Esaú pasaba a ser siervo de Jacob. Dios lo había anunciado. Desde el vientre se lo había dicho. ¿Qué implica ser primogénito en la cultura bíblica? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es bueno ser primogénito? Atención, voy a dar aquí 3 razones básicas. Primero, el primogénito recibía el nombre del padre. Era uno de los privilegios. Segundo, la autoridad sobre los hermanos y la responsabilidad de ellos. Segundo, era responsable, era jefe de sus hermanos, el primogénito, y responsable por ellos. Y tercero, doble porción de la herencia. Oiga, ni siquiera esto había entusiasmado a Esaú para quedarse con su primogenitura. Ser jefe de sus hermanos y doble porción en la herencia no lo animó. Y la negoció barato. Un plato de lentejas. ¿Está usted dispuesto a negociar su vida espiritual y su relación con Dios por un plato de lentejas y un pedazo de pan? Que el Señor nos ayude, iglesia, a permanecer en Él siempre, a no negociar ningún principio, ningún valor cristiano por nada. Porque la gracia, el amor y la misericordia de Dios no se pueden comprar, se obtienen a través de una vida espiritual plena con Él. Esaú no estaba dispuesto a esto, Jacob sí estaba. ¿Esaú despreció la primogenitura? Definitivamente que sí. Le pareció poca cosa. Para él era más importante satisfacer el hambre, aunque después la volviera a tener.
A lo mejor casi se atora ahí comiéndose esa lenteja con pan, solo con pan. Despreció su lugar en la familia, no lo consideró importante. Vivía solo para el momento, iglesia. Su visión estaba ahí, en la nariz nada más, tan cerca como la punta de la nariz. No consideraba importante el futuro, su porvenir, y mucho menos la vida eterna. Eso no le importó a Esaú. Pero qué raro que muchos hoy, siendo contemporáneos en este tiempo, sabiendo todas estas cosas, prefieran seguir vendiendo su vida por un plato de lentejas, por unos minutos de placer, llámelo como lo quiera llamar, renunciando a la vida eterna que Jesucristo nos da, nos ofrece, si somos obedientes a su palabra. Aleluya. Todo lo que le interesaba a Esaú, era la satisfacción inmediata. Nada más. Yo quedo bien, quedo contento, me harto y ya. A otra cosa. Hebreos 12, 16, 17 dice: Esaú vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pero no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. La vida de Esaú cambió a partir de ese momento, para mal. Jacob recibiría más adelante la bendición del padre, con algunas anormalidades de parte de Rebeca. Pero Esaú renunció a lo que era lo mejor para él o para cualquiera de nosotros. Jacob, a él sí le interesó la primogenitura y se quedó con ella, para cumplirse la palabra de Dios que dice que el menor gobernará o que el mayor le servirá al menor. Ahí se cumplía en todos sus aspectos. Le molestaba a Jacob que Esaú no apreciara lo que había obtenido legítimamente a través del nacimiento. Lo despreció, lo desestimó. En cambio, Jacob, oportuno, pilas, vivo, aprovechó el momento de hambre de su hermano, de cansancio de su hermano, para comprarle. Satanás querrá aprovechar el momento de tu cansancio, de tu necesidad, para destruirte. No lo permitas. Bueno, iglesia, voy a concluir este tema de el valor de la primogenitura diciéndote que la primogenitura de Esaú representa en mí mi vida y el favor de Jehová sobre mí. Eso me concede autoridad y te concede autoridad. Serás conocido como un hombre de Dios. Otros son conocidos por sus crímenes, por narcotráfico. Tú serás conocido por tu vida ejemplar como hijo de Dios. Esa será tu primogenitura y la mía. ¿Estás dispuesto a negociar por algo la vida eterna o prefieres abrazarte a ella? En el nombre de Jesucristo, que Dios te dé sabiduría. Quiero orar contigo. Padre, gracias por esta hermosa lección. No permitas que negociemos por nada lo que tú nos has dado con amor, por gracia y misericordia tuya. Ayúdanos a estar firmes, Señor, en ti. Bendice, Padre Celestial, a la Iglesia Más Esperanza de Vida, y que estas lecciones puedan encontrar raíz, nido en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Iglesia amada del Señor, que Dios le bendiga. Las lecciones en las noches, a esta hora, como usted llega cansado, son cortas, porque precisamente para aprovechar el contexto que ya llegaste a casa, unos minutos nada más, pero de un profundo aprendizaje. Profundo. Vamos detallando la Biblia y vamos avanzando en el libro del Génesis. Gracias por estar conmigo. Gracias por superar el cansancio, la fatiga y estar conmigo en esta noche. Que el Señor te bendiga.